Buenas tardes, hermanos. Qué gozo poder verlos nuevamente acá. Antes de comenzar, quisiera extender mi agradecimiento, el mío y el de mi esposa. Verdaderamente estamos muy agradecidos de la hospitalidad que nos han brindado acá mientras hemos estado. El compartir con ustedes ha sido de mucho ánimo para nosotros, con las distintas familias. Y también agradezco la paciencia de los hermanos que van a Regina y después vienen acá a Roca y escuchan el sermón nuevamente. Yo les voy a decir como Pablo, a mí no me es molesto repetirle estas cosas. Sí, también. Así que gracias, hermanos, por el esfuerzo que están haciendo y nos vamos muy contentos, de verdad, de ver lo que Dios está haciendo acá en Roca y en Regina también. Y agradecemos a Dios por su obra acá. Así que vamos a comenzar con el sermón y les pido por favor me acompañen con la lectura de Santiago, capítulo 3, desde el versículo 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a orar una vez más al Señor antes de comenzar. Nuestro Señor, queremos darte gracias, Padre, por lo que has hecho, porque eres digno, Señor, de toda adoración y por eso nos reunimos, Señor, con ese propósito, adorarte, porque tú eres Rey, eres Señor y nosotros somos tus hijos, redimidos, Señor. Y hoy nos reunimos para escuchar una vez más tu palabra, abrir las Escrituras, Señor, y escuchar lo que tienes para decirnos en el día de hoy. Y queremos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Por eso te pido, Señor, que nos guíes y que tu Espíritu Santo sea mi guía y sea mi ayuda y hable por medio de mí, Señor, para que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor, y puedas usar este vaso. Porque ellos no vinieron a escucharme a mí, Señor, sino a escuchar tu palabra. Pido tu gracia, Señor, como cantábamos hace un instante, porque tu gracia es mayor, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vivimos en un tiempo donde estamos rodeados de consejos. 3 pasos para vivir mejor son los tipos de consejos que se consiguen en YouTube. Usted ingresa a YouTube para tratar de entender y para tratar de adquirir sabiduría y va a encontrar esto. Cosas como, o títulos como 6 poderosos consejos para ser más sabio. Y algunos van más lejos de lo que encontré. Y encontramos títulos como 21 malos consejos para vivir feliz. Eso hay ahora en las redes. 21 malos consejos para vivir feliz. Otros dicen 8 minutos que te llenarán de sabiduría o 1 minuto que te llenará de sabiduría, si es un reel. Porque ahora son más cortos y entonces podemos adquirir sabiduría con solo un videíto. Según las personas que hacen este contenido, claro, hay libros, hay podcasts, hay influencers que se hacen llamar teólogos ahora en las redes y algunos no cristianos también, utilizando filosofías griegas y del mundo como la filosofía estoica para que nosotros podamos tener algún tipo de dirección en nuestra vida. Consejos como cómo criar hijos, consejos como cómo manejar el dinero, cómo tratar al cónyuge también, consejos como no tratar a nadie, por ejemplo, porque hay títulos que dicen oblígate a salir adelante solo, es decir, tú no necesitas a nadie, así que ve adelante.
Y el problema es que muchas veces nosotros tomamos todas estas filosofías del mundo, nosotros tomamos también un poco de Biblia que escuchamos y tomamos también un poco de nuestra propia opinión y lo mezclamos como en una licuadora y entonces nosotros salimos al mundo a vivir con esto y entonces pensamos que ya adquirimos la sabiduría que necesitamos para manejarnos en el mundo. Después de todo, yo no necesito a nadie, yo solo puedo, según los consejos que me brindaron. Y el asunto es que corremos el riesgo de empezar a tomar decisiones que son demasiado importantes para nuestra vida, para conducirnos. Y estamos siendo guiados por aquello que creemos que es sabiduría. Pero una sabiduría, hermanos, que probablemente no viene de la fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios mismo. Recordemos lo que dice Proverbios 2 en el versículo 6, dice: el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. De manera que puede haber algo que es aún más peligroso, y es llegar al punto de sentirme muy preparado, demasiado preparado para poder enfrentar las situaciones en la vida y sentir que nosotros podemos ser instruidos en asuntos que son difíciles, que son complejos, y pensar que ya lo tengo, que ya lo conseguí, que no necesito aprender más, que no necesito escuchar más. Pero la pregunta ¿es eso verdadera sabiduría? ¿Lo es? Veamos en la palabra de Dios, en el pasaje que leí hoy, ¿qué tiene que decirnos para ayudarnos a discernir si nuestra fe y nuestra manera de vivir están de acuerdo con la sabiduría que es verdadera? Quiero que mientras escuchan la palabra del Señor, nos hagamos una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué tipo de sabiduría guía mis decisiones? ¿Qué tipo de sabiduría guía mis decisiones? Porque, y este es el mensaje de Dios para nosotros hoy, no basta con decir que somos sabios. La verdadera sabiduría se demuestra por la manera en que vivimos. Voy a repetir eso: no basta con decir que me lo sé todo, que ya yo sé todo acerca de algún asunto. La verdadera sabiduría se demuestra por la manera en que vivimos. Lo que plantea otra pregunta. Entonces, ¿cómo podemos distinguir qué tipo de sabiduría guía mi vida? ¿Cómo podemos distinguir esto? Bueno, nuestro pasaje nos muestra 3 frutos que revelan qué tipo de sabiduría a nosotros nos guía. Y la primera es el fruto de nuestra conducta, la segunda es el fruto de confusión y desorden, y la tercera es el fruto de paz y justicia. Entonces, entremos en nuestro primer fruto, que es el fruto de la conducta. Recordemos que Santiago, en su carta, viene de decirnos que no debemos ser rápidos para hablar. Eso lo van a ver al comienzo del capítulo 3. Él dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. Es decir, nosotros debemos ser conscientes del juicio que esto traerá y de lo que esto implica, dice Santiago. En el versículo 11 del capítulo 3 dice: ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Esto incluye la advertencia a no correr a hacernos maestros los unos de los otros, en el capítulo 3. Es decir, debemos ser conscientes entonces, nuevamente, que esto es serio, hermanos. Enseñar la palabra de Dios es serio. Enseñar la palabra de Dios a otros es serio. Y él ahora va a referirse a cómo debe ser el comportamiento correcto de un creyente. Y es que estas cosas están alineadas. En la forma en que nosotros hablamos y la forma en que nosotros nos conducimos deben estar alineadas en la vida del creyente y van de la mano. De manera que Santiago va a volver el tema acá en el capítulo 3 y en el versículo 13 de la sabiduría, que ya él tocó en el capítulo 1, en donde él habla de la sabiduría y dice que si alguno necesita sabiduría, entonces que se la pida a Dios, que es quien es la fuente de toda sabiduría, y que la pida con fe. Pero él va a abrir el tema ahora nuevamente con algo que es muy característico de Santiago, y lo vimos la semana pasada, y son las preguntas retóricas. Él abre su argumento preguntando: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y la pregunta, hermanos, no es para que nosotros la respondamos, no.
La pregunta es para que nosotros examinemos dentro de nuestro corazón quién es sabio y quién es entendido. ¿Acaso yo soy sabio y soy entendido? Recordemos que la sabiduría, desde el punto de vista bíblico, no es meramente el conocimiento teórico, hermanos. No es meramente la capacidad que yo tenga de saber qué hacer, sino que la sabiduría es la capacidad de trasladar ese conocimiento que yo tengo en acciones concretas en mi día a día. Así que va más allá del conocimiento intelectual. Es decir, no es saber qué dice la Escritura, sino implica saber cómo aplicar lo que dice la Escritura en mis decisiones diarias, en el trabajo, en mi familia, en mis relaciones. De manera que se está refiriendo a un maestro práctico cuando él dice sabio. No se está refiriendo a alguien que conozca nada más. Un verdadero maestro no es uno que sabe solamente hacer algo, sino que es y tiene experiencia acerca de las cosas. Él no se está refiriendo a estos maestros que menciona en el capítulo 3, que son falsos maestros, o no falsos maestros, pero son aquellos que desean ser maestros, pero en realidad no deben ser maestros porque no solamente conocen y no saben cómo aplicar las cosas y no saben el juicio que esto traerá. Entonces podemos pensar en la imagen de un doctor o en un especialista, alguien que es muy especialista en lo que hace, alguien que tiene mucha experiencia en el oficio que él desempeña, porque Santiago dice sabio y entendido, y esto nos da la idea de que es alguien instruido entonces en lo que sabe y que sabe enseñarlo a otro. Entonces Santiago dice, ¿hay alguno así en este lugar? ¿Hay alguno así entre ustedes? Si la respuesta de la audiencia es sí, entonces la implicación directa es, bueno, perfecto. Quien se crea que es así y que es sabio, entonces recuerde la norma, hermanos. La norma es, al árbol se le conoce por sus frutos, porque esa es la enseñanza de nuestro Señor. Ya que así como las obras revelan la religión en una persona, como lo vimos en el capítulo 2, la semana pasada, también revelan la preparación y la estatura espiritual de un creyente. Revelan qué tan maduro verdaderamente es un creyente o no. Porque nuevamente no es cuánto conocimiento yo tengo acerca de un tema o acerca de lo que creo que yo sé de ese tema, lo que demuestra la sabiduría de esa persona. Al final del día, la verdadera sabiduría no se declara, según lo que vemos en Santiago, sino que se muestra la sabiduría. La verdadera sabiduría no se declara, sino que se muestra. Y justo ese es el imperativo que encontramos en el texto, porque Santiago dice que muestre en forma de imperativo por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, esto no es opcional en la vida del creyente. Nosotros estamos llamados a mostrar la sabiduría con nuestras obras. No es que yo no sé cómo aplicar la palabra de Dios en mi vida, pero yo sé que dice la palabra de Dios en mi vida. Bueno, el imperativo del Señor es, tienes que aprender a cómo aplicarla en tu vida. Porque Santiago, así como ya nos enseñó que la fe debe mostrarse a través de las obras, ahora nos está enseñando que la sabiduría o capacidades que hemos recibido de parte de Dios deben salir a la luz a través de las obras. No a través de cuántas veces yo diga que sé algo de un tema nuevamente, o porque salí egresado de un seminario y yo tengo un título de una maestría o diplomado, yo puedo levantar la mano y decir entonces, hey, yo soy sabio, hermano, yo soy entendido. No. Por eso digo que es como que si Santiago les dijera a su audiencia, miren, ¿hay algún sabio entre ustedes? Y yo creo que imaginemos la escena. Es como que yo me pare acá y les diga, ¿hay algún sabio entre ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? No es una respuesta sencilla, porque el libro del Proverbio insiste en que nosotros debemos buscar la sabiduría, hermano. Y que nosotros debemos buscar la sabiduría más que el oro, porque la sabiduría, dice Proverbio, adorna nuestra vida como un collar y una corona. Así de hermosa se ve la sabiduría en la vida del creyente. Así que la respuesta natural, entonces, de nosotros debería ser desear la sabiduría. No queremos ser insensatos, porque todos en un punto deseamos esa sabiduría, ¿no?
Y si no es así, deberían hacerlo, hermano. Porque Santiago nos llama a eso. Y el libro de Proverbios nos llama a eso. Y lo que no es menos cierto, todos deseamos en mayor o menor medida ser reconocidos por ser personas sabias. O imaginen, hermanos, los esposos delante de su esposa, cuando su esposa le pregunten, ¿y cómo es tu esposo en la toma de decisiones? Los esposos no queremos ser reconocidos, se los aseguro, hermanos, como alguien que es insensato y que no sabe tomar buenas decisiones. No queremos eso. Nosotros queremos ser reconocidos como alguien que sabe guiar a nuestras esposas, o al menos por nuestras esposas. Y para eso se requiere sabiduría. De manera que la respuesta natural de un hombre debe ser desear la sabiduría, pero el problema está, hermanos, y esto es peligroso, en nuestra tendencia de desear la sabiduría a tal punto que esa sabiduría para nosotros, o que ese deseo incesante de nosotros, llene de envidia mi corazón al ver que otro tiene sabiduría. Ese es el problema, cuando se vuelve un deseo incesante que lleva a que mi corazón lo anhele de manera envidiosa. Y es que considerando nuestro contexto nuevamente, como algunos deseaban ser maestros en el tiempo de Santiago, podemos entender por qué Santiago hace esta pregunta, ya que muy probablemente muchos se creían sabios. Muchos decían, sí, nuevamente, yo conozco y tengo lo necesario para ser maestro. Pero acá va la pregunta crucial. ¿Cómo podemos saber si alguien es verdaderamente sabio? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Será por lo que dice? ¿Será por su preparación teológica? ¿Hay una carrera universitaria que promete dar un título de sabio después de cursarla? Una que te diga, aprende todo esto y entonces toma el título, eres un hombre sabio. Nuevamente, ¿será por la cantidad de información que podemos aportar en una determinada situación? Lo que me hace a mí una persona sabia. Oh, ¿cuánto sabe? ¿Qué sabio que es? El texto nos muestra dos modos de saber si esto es una realidad de nuestras vidas, y en realidad es uno que se desprende del otro. Nos muestra por un lado las obras y por otro lado la forma en la que yo hago esas obras, es decir, nuestra conducta, la manera en que yo hago las obras. Pero por supuesto que el énfasis va a estar en la forma, y es en la manera en que yo hago las cosas. Lo que hace que nos planteemos otra pregunta inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer esas obras? Sabemos que debe ser buena, nuevamente lo vimos que Santiago dice que muestre por su buena conducta, ya entendemos eso, pero si seguimos leyendo encontramos que después menciona a qué forma de actuar él se está refiriendo. Y eso debería ser lo que sobresale en una persona sabia. Lean conmigo, él dice, sabia mansedumbre, dice Santiago. Y esto se puede leer literalmente como la mansedumbre de la sabiduría. Esto quiere decir que un creyente que es verdaderamente sabio no va solo a demostrar sus obras con meras palabras, sino que ha de demostrar esas obras con una conducta y de una manera, con mansedumbre. Mansedumbre, dice Santiago. Entonces, ¿qué es mansedumbre? ¿A qué se refiere Santiago con mansedumbre? Porque esa palabra no se utiliza mucho hoy en día. No andamos diciendo qué manso es el hermano. Bueno, si vamos al capítulo 1, versículo 21 de la misma carta de Santiago, Santiago exhorta a los creyentes y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Esa palabra humildad es mansedumbre. Entonces la mansedumbre es la disposición de una persona a recibir. En este caso, la palabra de Dios es una disposición, una actitud humilde de recibir lo que el Señor tiene que decir. Pero Pablo nos exhorta a Timoteo, en primera de Timoteo 6:11, a buscar esa mansedumbre. Y él dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y esa palabra es mansedumbre. Entonces, por un lado vemos que es humildad y por otro lado vemos que es amabilidad.
Y en 2 de Timoteo dice, el siervo del Señor, en el capítulo 2, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Y nuevamente amable es mansedumbre. Y después en el versículo 25, Pablo dice nuevamente del capítulo 2 de 2 de Timoteo, debe reprender tiernamente. Y nuevamente encontramos ahí la misma palabra que es mansedumbre, humildad, amabilidad, ternura. Ternura. No se ve mucha ternura a veces en la forma de enseñar de las personas que se creen sabias, ¿no? Y que tienen conocimiento. No se ve mucho eso hoy en día. Ternura. Así que esta es la respuesta a de qué forma. Nuestra conducta debe ser humilde. Pero por supuesto que esta respuesta es chocante a nuestro concepto habitual de sabiduría. En un sentido, viéndolo desde el lado contrario, nos está diciendo que así como la fe sin obras está muerta, que lo vimos la semana pasada en el capítulo 2 de esta carta, así también la sabiduría que no es puesta en práctica con humildad, mansedumbre, ternura, amabilidad, está muerta o no sirve de nada. Y esto tiene que llevar a preguntarme entonces, ¿cómo reacciono cuando me corrigen? ¿Cómo reacciono yo cuando enseño a otros? Pero ¿cómo reacciono yo cuando enseño a otro y esa persona no me reconoce? ¿O cómo reacciono yo cuando enseño a otros y esa persona piensa distinto que yo y dice, bueno, yo no lo veo de la misma forma? ¿Mi conducta refleja que estoy caminando con humildad? Así que tenemos que examinarnos. Ese es el llamado de Santiago. Debemos examinarnos. ¿Cómo estoy reaccionando frente a lo que me dicen los demás? ¿Mi respuesta es impulsiva? De manera que, hermanos, si al examinar nuestra conducta encontramos orgullo, encontramos dureza, falta de amabilidad, Santiago dice que hay algo más profundo detrás de eso y puede que no estemos viviendo guiados por la sabiduría de lo alto, sino por otra sabiduría. Y eso nos lleva a nuestro segundo fruto. El fruto de la sabiduría terrenal. Santiago en el versículo 14 sigue diciendo, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Es decir, si la humildad es la característica principal de la persona sabia, y esto es verdad, estamos persuadidos por la carta de Santiago de que esto es así, ya lo vimos en el punto anterior, entonces la persona que vive según las características que ahora va a mencionar en el versículo 14, no puede ser una persona verdaderamente sabia. Es todo lo contrario. Porque vean lo que dice, si tienen celos amargos, y yo tengo que hacer un paréntesis acá porque él está haciendo una distinción para que se entienda lo que está diciendo, porque hay dos tipos de celos en la palabra del Señor. Vemos un celo santo en el Señor, y lo vemos inmediatamente en el primer mandamiento, que Él es celoso de la adoración de nosotros. Él no admite segundos lugares. Él es celoso. Vemos también, por ejemplo, allá en Números 25, la respuesta de Finés, si han leído sus Biblias, por la santidad de Dios o por guardar la santidad de Dios dentro del pueblo. Él mató a aquel israelita que se llegó a aquella mujer extranjera en contra del mandamiento del Señor, y él fue con su celo santo por el Señor y actuó en consecuencia. Y si vemos entonces a nuestro Señor, cuando entra en el templo y ven a aquellos que hacían negocios, Él también responde en consecuencia con un celo que es santo y los saca de ahí. Pero por eso Santiago entonces, apuntando a lo que quiere explicar, dice celos amargos. Y esto no es otra cosa que envidia. Envidia en el corazón. Y alguien definió la envidia de esta manera. Envidia es la resentida y hasta odiosa aversión por la buena fortuna o bendición de otros. Y esto es muy fuerte. Resentida y hasta odiosa aversión. La envidia es un deseo egoísta de poseer lo que el otro tiene, sencillamente eso. O sea, no basta con que yo diga, bueno, el otro tiene aquello y yo lo quiero. No, sino que si el otro no tiene eso y lo tengo yo, es mejor así. Eso es la envidia. Así
actúa la envidia. De manera que cuando Santiago dice celos amargos, es muy claro que está hablando de una envidia que es venenosa, esa que empieza desde el corazón, desde el deseo, que empiezo a desear, según mis anhelos insatisfechos, aquello que tiene el otro, y eso va envenenando de a poco el corazón. Y el contexto inmediato, que lo vemos en el capítulo 4, él dice lo que confirma esto, y él dice en el versículo 2, ustedes codician y no tienen, dice Santiago. Por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerras. Y ahí vemos cómo los deseos desordenados, los conflictos, los anhelos insatisfechos, entonces, se albergan en el corazón cuando otras personas consiguen lo que el corazón insatisfecho, valga la redundancia, desea. Y esto lo vemos ilustrado muy claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que mientras los apóstoles hacían señales y muchos les seguían por las señales y los milagros, en el versículo 17 dice uno, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo, dice. ¿Y por qué se llenaron de celo? Pensemos también en la respuesta de los fariseos y lo que el Señor dice acerca de ellos, porque ellos también ejemplifican esto. Recordemos que todo lo que hacían ellos era para ser vistos por los hombres y por eso amaban los primeros lugares. Sí, ellos amaban que los reconocieran. Ellos amaban los saludos respetuosos. Ellos no admitían que otro tomara su lugar. No, porque había comparación y la otra persona no podía ser mejor que el fariseo. Y esto describe entonces a alguien movido por un egoísmo que es oculto, porque a la vista de los demás parece que no es así. Eso se alberga desde el corazón nuevamente, pero que con el deseo incesante de que las cosas se hagan a su forma, lo revela. Sí. Parece que escucha a los demás, este tipo de persona, pero en el fondo quiere que las cosas se hagan de su manera. No va a aceptar bajo ningún concepto lo que piense el otro. Y también podemos ilustrarlo entonces con la imagen de la política. Los políticos, ¿qué hacen para poder ganar las elecciones? Ellos abundan en promesas, hablan de servicio, hablan de cambio, bienestar, pero no quieren otra cosa que ser electos. Cuando alguien, hermanos, les lleva la contraria con otra idea, otra forma de hacer las cosas, entonces no hay límites para desprestigiar a la persona. Y eso lo vemos acá en la política. Y también podemos verlo en nuestro ámbito laboral. Cuando, por ejemplo, para obtener un puesto, no importa. Pero esa sabiduría no es de lo alto. Esa sabiduría es terrenal. Eso se parece a lo que Santiago está diciendo acá. Y en la iglesia tampoco estamos exentos de pasar esto. Y la pregunta puede ser, ¿pero cómo luce eso en la iglesia? Bueno, puede ser, por ejemplo, en el servicio. Quien ve el servicio como una oportunidad para que lo vean, eso también puede ser. Cuando a alguien le resulta contrario a lo que están pensando, pueden llegar a murmurar de esa persona con otro hermano y buscar cualquier pretexto para desacreditarlo y para que pierda credibilidad muchas veces delante de los demás. Por eso Santiago es tan directo y sigue diciendo, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. No, es como si dijera, no se jacten de decir que tienen sabiduría, no se engañen, ni engañen a otros diciendo que tienen sabiduría, cuando en el fondo de su corazón no es así. Están buscando su propia ambición personal, porque la forma de actuar así revela la sabiduría que es terrenal, que es natural, diabólica, y eso lo vemos en el versículo 15. Y es que no puede ser de otra forma, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto, lo vimos en el capítulo 1, desciende de lo alto. Así que la sabiduría que viene de arriba y que se nos exhorta nuevamente a buscar es buena, no se parece a esto. Tiene otro fruto que vemos y vamos a ver más adelante. Pero por ahora considera acá lo que dice terrenal. Esto quiere decir que tiene los ojos puestos en la tierra, que tiene los ojos puestos en lo inmediato. Por eso solamente piensa egoístamente en lo que desea. Está puesta acá. En consecuencia, entonces, es opuesta a lo celestial. No puede ver verticalmente. Todo lo que ve es horizontal y lo que desea en este momento
Por otro lado dice que es natural, que es puramente humana. Esto quiere decir que es carnal, dice otra traducción. Yo utilizo la Nueva Biblia de las Américas. Pero otras traducciones dicen carnal, en consecuencias opuestas a lo espiritual entonces. Y finalmente diabólica, y Santiago sigue utilizando un lenguaje que es muy fuerte para confrontar a la iglesia. Porque esto nos tiene que traer a memoria como él ya utilizó el lenguaje de decir que los demonios también creen y tiemblan. Y es que así es la sabiduría terrenal, no viene de Dios. Es una sabiduría que se parece a la de los demonios, porque solo conocen, pero no aplican nada a su vida. Y esto que él sigue diciendo acá tiene que hacer que nos examinemos en nuestra vida y en nuestra manera de vivir, porque si nuestra sabiduría se parece a esto, a celos, a ambición personal, entonces no es sabiduría, sino que es antisabiduría. Es opuesto a la sabiduría que viene de Dios. Porque ve el fruto que produce finalmente. Dice, allí hay confusión. Él sigue diciendo, porque donde hay celos y ambición personal, es decir, envidia, egoísmo, allí hay confusión y toda cosa mala. Y esta palabra confusión que utiliza Santiago la vemos en Lucas, cuando el Señor, hablando del fin de los tiempos, dice, y cuando oigan guerras y disturbios, no se aterroricen. La confusión es disturbio, genera disturbio. La idea es, podemos pensar en piquetes, podemos pensar en protestas, porque esto es lo que genera rebeldía, genera alergia a la autoridad, no quiere sujetarse a la autoridad. Genera ambientes cargados, densos, difíciles de llevar. Pero nosotros como iglesia, hermanos, entonces tampoco estamos exentos de este mismo desorden, cuando hay personas que se preocupan más por sus intereses personales que por el bien del cuerpo. Ese mismo desorden se puede ver en la iglesia. Alergia a la autoridad, ambición personal, no querer sencillamente sujetarse a la palabra, murmuraciones, quejas, y es doloroso ver el daño que esto puede llegar a causar en una congregación. Esto puede llegar a dividir, esto puede llegar a cargar el ambiente nuevamente, envenenarlo por completo, que las reuniones sean difíciles de llevar y finalmente va a hacer que destruyan las relaciones. Porque produce confusión y toda obra mala, y toda obra mala es toda obra mala. Solo hace falta que nosotros veamos la raíz del primer asesinato en la historia. Pensemos en Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Fue por ambición personal, fue por la comparación, fue por envidia. Por lo tanto, cuando mi sabiduría produce rivalidad, cuando mi sabiduría produce competencia, cuando mi sabiduría produce pleitos, cuando mi sabiduría produce ambientes pesados, es evidencia, entonces de estar siendo guiados por una sabiduría que no es la que viene del cielo, sino que es terrenal. En otras palabras, es una falsa sabiduría. No hay mansedumbre, no hay amor, no hay amabilidad entre los hermanos, hay confusión. La verdadera sabiduría, en cambio, está sostenida en el amor y luce completamente distinta. Y eso nos va a preparar para ver el tercer fruto, entonces, de la sabiduría. Y es el fruto de abrazar la sabiduría de lo alto. Porque en contraste con la sabiduría terrenal, la sabiduría de lo alto es de otra naturaleza y es completamente distinta. Es decir, si la sabiduría terrenal deja a su paso envidia, confusión y toda obra mala, la sabiduría de lo alto deja otro rastro, hermano. Ese es pureza, paz, misericordia, justicia, buenos frutos. Santiago utiliza 8 cualidades en el versículo 17 para describir esta sabiduría. Y por lo general, cuando nosotros pasamos por las listas, sencillamente decimos, bueno, ahí están las listas, pero vamos a considerar cada una de ellas. Tiene mucho que decirnos. La primera de las cualidades es pura. Y Santiago la pone en primer lugar, y no es difícil distinguir por qué, porque ella sirve como raíz de todas las demás. Es la pureza. Todas las demás vienen a ser expresiones de la pureza. Porque esta cualidad habla de inocencia en nuestras vidas, habla de una intachable. Quiere decir que es una sabiduría sin contaminación. Es alguien que siempre anda pensando bien, no pensando mal.
No está mezclada con intereses egoístas, ni con pasiones desordenadas, ni con anhelos insatisfechos, sino que es completamente contraria a la sabiduría del mundo. De hecho, esta sabiduría está en opuesta, hermanos, que nosotros somos considerados como tontos en el mundo por pensar de esta forma. Recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y esto nos revela entonces quién es el que es verdaderamente necio. Pero el mundo nos ve como necios a nosotros y tontos cuando nosotros buscamos el bien de los demás antes de buscar nuestro propio bien. La segunda cualidad es pacífica, es decir, que es amante de la paz, y todo nuestro pasaje está apuntando a esta cualidad. Recordemos que la verdadera paz en la Biblia tiene que ver con una relación correcta con Dios. Tiene que ver con aquello que Dios hizo primero para que nosotros pudiésemos estar en paz. Y si tú te quieres llevar hoy un mensaje de Navidad, esto es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad consiste en lo que Dios hizo para poder estar en paz con los hombres, y es que se encarnó. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 2, cuando Él dice, cuando los ángeles se aparecen a aquellos pastores y dice: gloria sea en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres en quienes Él se complace. El Señor extendió su mano de misericordia y amor a aquel que era su enemigo. Sí. Esto es la verdadera Navidad. Y es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios cuando dice: y esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, hermano, ya tú recibiste paz, y a ti se te tendió la mano de amor si eres creyente, y a ti te hicieron sentar en la mesa con el Señor cuando tú eras su enemigo. Ahora, ¿qué haces tú que no sientas a la mesa a aquel que piensa contrario a ti? No, nosotros recibimos paz y nosotros debemos ser ministros de reconciliación a las personas. Debemos ser personas que somos caracterizadas por la amabilidad y la ternura, y quien extiende paz, no conflictos. De manera que el resultado directo de esto es que el creyente que ha sido reconciliado con Dios sabe que es amado, sí, no hay dudas de que el Señor nos amó, y por eso puede experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. El creyente sabio, hermanos, entonces es amante de la paz. Y la tercera cualidad de la sabiduría, entonces, es que es amable. Nuevamente, el énfasis de nuestro pasaje es tierna, es humilde, tiene una disposición a ceder, a considerar al otro. No es una persona que exige cosas o reclama todo con altivez, como que si no conoce cuál es su lugar. Porque esto es la humildad, hermanos. La humildad es reconocer cuál es mi lugar en el mundo. Y si nosotros vamos al Salmo 2, es fácil reconocer cuál es nuestro lugar. ¿Qué es el hombre?, pregunta el salmista, para que de él te acuerdes. No somos nada, hermanos. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Eso es la humildad. La cuarta cualidad es condescendiente, dice. Esto quiere decir dócil y suave. Y no nos equivoquemos al pensar que cuando pensamos en una persona que es dócil o suave, estamos pensando en alguien que es débil o manipulable y que es una persona que es llevada de acá para allá, como dice Santiago, por las olas del mar. Santiago no está hablando de una fe ciega o de alguien que es pasivo, sino que más bien habla de alguien que es prudente y que sabe ponerse en el lugar de los otros. Alguien que está dispuesto a escuchar el punto de vista contrario. Y por supuesto él tiene un límite, y es que no compromete la verdad de Dios, pero escucha al otro. Hermano, ¿qué tienes que decir? Porque para mí es importante lo que tú tienes que decir y lo que Dios está haciendo en tu vida. Mientras que la sabiduría terrenal es intransigente, cerrada y dueña de la razón, quien es guiado por la sabiduría de lo alto, entonces está dispuesto a escuchar, a considerar y a aprender. Aprender, sí, aprender. Eso lo vemos en Proverbio 15, porque el que es dócil sabe esto. Capítulo 5, dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. El dócil sabe eso. Por eso escucha primero, antes de hablar. Y Pablo en Filipenses nos llama a que busquemos nosotros los intereses de los demás antes de que nuestros propios intereses
con un estímulo claro en el versículo 5, y es que haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, los que son así pueden trabajar con cualquier persona. Ellos se sientan a la mesa con cualquier persona, no tienen ningún problema. Con cualquier creyente, ellos solo tienen un solo objetivo, y es seguir las pisadas de su Señor. Y si hay un camino mejor para seguir esas pisadas, guiado por la palabra, entonces, hermano, amén. Amén. El doctor Carballosa, un comentarista, escribe acerca del dosi lo siguiente. Él dice: es el que tiene una actitud conciliadora y está dispuesto a cooperar cuando se le muestra un mejor camino. Qué hermoso, hermanos. ¿Estás dispuesto a deponer tu pensamiento cuando se te propone un mejor camino? Porque el contraste es evidente con la sabiduría terrenal. Eso no pasa. Eso no pasa en el mundo. La otra cualidad es que está llena de misericordia. Sí. Y esto es precioso porque la palabra misericordia viene del latín, que significa miser, que es miseria, y cor, de corazón. De manera que podemos entonces definir la misericordia como la virtud que hace pasar la miseria de otro por el corazón. Hermanos, si hay una cualidad que debe caracterizar al creyente, es la misericordia. Por lo que decía hace un instante, el Señor pesó nuestra miseria al vernos muertos sin ninguna oportunidad y nuevamente nos extendió la mano. ¿Cómo nosotros ahora no hemos de actuar con misericordia delante de los demás? Porque el juicio, dice Santiago en el capítulo 2:13, será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, y claro que la misericordia triunfa sobre el juicio, hermanos, porque el que muestra misericordia es porque ha recibido misericordia primero, y entonces puede mostrar la misericordia al otro. Eso es un verdadero creyente que se va a poder presentar delante de Dios, y el Señor le ha de extender la misericordia por los méritos de Cristo, como santo y sin mancha. La sabiduría verdadera, al igual que la fe verdadera, debe producir actos concretos de misericordia, de manera que nosotros veamos al necesitado, al débil, al que falla en la iglesia, y nosotros ser movidos a compasión. En sexto lugar, dice que la sabiduría de lo alto es llena de buenos frutos. Y nuevamente, esto en contraste con la sabiduría terrenal, que resulta en toda obra mala, entonces esta produce buen fruto. Como Proverbios 11 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Nosotros tenemos que recordar que el creyente no se salva por obras, pero se salva para buenas obras, porque como vimos en la semana pasada, si no es por la fe, si la fe no produce obras, entonces ¿para qué sirve? De manera que donde hay sabiduría de lo alto hay frutos visibles, como menciona Pablo en Gálatas, que dice amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, y ahí está la mansedumbre que Pablo menciona en los frutos del Espíritu. En séptimo lugar tenemos a la cualidad de sin vacilación, y esto significa imparcial o literalmente no dividida, es decir, no hace excepción de personas, no tiene favoritismo. No tiene favoritismo con aquel que piensa como yo. No. Es imparcial, no está dividida. No trata a uno mejor que el otro, sencillamente porque esa persona sea afín a lo que piensa. Eso es lo que vemos en el capítulo 2 también, que nos exhorta Santiago a que nuestra fe verdadera no debe tener favoritismo y debemos examinarnos si estamos teniendo favoritismo. Y finalmente, la octava cualidad que sirve como un sello final al fruto de la sabiduría de lo alto es que es sin hipocresía. Y esto habla de una vida transparente. Algunas versiones la traducen como sincera, que quiere decir que no tiene nada que ocultar. No estamos hablando de alguien que tiene apariencia de piedad, hermanos, sino de alguien sincero que no vive para impresionar a los otros. Esta persona conoce cuál es su lugar. Esta persona no hace las cosas para ser visto por los hombres. Esta persona hace las cosas para ser visto por el único que sabe que pesa la intención del corazón y Dios.
Por lo tanto, el creyente, guiado por la sabiduría del cielo, es estable, es digno de confianza, y alguien así, por supuesto, que podemos decir que es un hombre sabio y que podemos correr a esa persona para que pueda brindarnos un buen consejo. No correr a YouTube, no correr a aquellos que dicen que son teólogos, pero ni siquiera congregan en una iglesia para poder dar testimonio de estos frutos, sino que corremos a esta persona que obra de esta manera. Vive en integridad, su vida es un reflejo de todas las virtudes que Santiago resume como fruto de justicia, porque finalmente ese es el resultado. El resultado es el fruto de justicia, dice el versículo 18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La justicia acá que utiliza Santiago significa actos de rectitud, es decir, hacer lo que es correcto conforme a la voluntad de Dios. Es decir, es la conducta que agrada al Señor en contraste con la que no agrada al Señor, que ya Santiago mencionó en el capítulo 1, versículo 20, donde dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y evidentemente no, hermanos, la ira no puede obrar la justicia de Dios. Porque donde hay ira, hay celos, hay contienda. Esta justicia, hermanos, se siembra en paz, dice Santiago, se siembra en paz y cosecha justicia. Alguien dijo que el orgullo es un terreno pedregoso donde no crece nada. Y si esto es verdad, y lo es, entonces mucho de la falta de paz que nosotros tenemos tiene que ver entonces con nuestra falta de mansedumbre, hermanos, con nuestra falta de humildad. Tiene que ver con el orgullo que sale antes que la humildad y la mansedumbre, con esa tendencia que nosotros tenemos a ser orgullosos. De manera que tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué tan fácil me enojo? Tengo que preguntarme cómo está mi concepto de mí. Porque si el concepto que tú tienes de ti es más alto de lo que deberías, entonces no estás recibiendo la ayuda que necesitas para situarte en el lugar donde debes estar. Puedes estar creyéndote merecedor de algo y tú no eres merecedor de nada, hermano, todo es por gracia. Entonces, ¿cómo están tus expectativas de ti? Y aún ve más allá y pregúntate, ¿cómo están tus expectativas de los demás? Porque mucho de la ira que vemos y del enojo que vemos muchas veces entre los creyentes tiene que ver con aquella expectativa elevada que yo tengo de la persona cuando no se me ha prometido nada acerca de que esa persona tiene que actuar de una forma u otra. Entonces, ¿por qué yo he de crearme expectativas acerca de esa persona cuando a mí no se me ha prometido nada? Y más cuando yo reconozco que es un pecador que está siendo transformado. No, hermanos, no. El fruto de la justicia crece en un terreno donde reina la paz. Y es por eso que Jesús dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Sí. El Señor está diciendo acá que la evidencia de un verdadero hijo de Dios entonces es el que busca reconciliación. Es decir, la evidencia de un hijo de Dios no son aquellos que prenden fuego en un lugar, sino más bien aquellos que apagan el fuego. Aquellos que velan por la unidad del cuerpo. La realidad, hermanos, es que nosotros sabemos que esta no es nuestra tendencia natural. No. No nacemos puros, no nacemos pacíficos, no nacemos misericordiosos, ni sinceros. Más bien lo que vimos en el punto anterior es lo que nos describe mejor a nosotros. Celos, ambición, desorden. Esa es nuestra tendencia. Tenemos que ser honestos en nuestros corazones. Todos hemos tendido a la envidia, al enojo, a los celos. De manera que si no fuese por la obra transformadora de nuestro Señor, hermanos, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad. No. Y el Señor lo sabe. Porque para encontrar la sabiduría nosotros como creyentes primero, la sabiduría tuvo que hallarnos a nosotros. Y yo quiero que ahora nos maravillemos, hermanos, de la sabiduría de Dios puesta en acción cuando Él invierte los valores del mundo para que no quede ningún lugar a la jactancia, y por eso Dios escoge a lo que es vil y menospreciado
y es lo que Pablo nos muestra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, porque esto es, hermanos, lo que verdaderamente trastorna el mundo, cómo Él invierte la sabiduría y entonces escoge a aquellos que no son sabios. Pablo dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. Hermanos, no éramos sabios, no hubo muchos poderosos. Pablo sigue diciendo, sino que Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, para anular lo que es, dice Pablo, para que nadie se jacte delante de Dios. Qué precioso esto, hermano. Los débiles, los vulnerables, fue lo que escogió Dios. No aquello que piensa que sabe lo que cree que sabe, sino lo débil. Por eso digo, hermano, que si no fuese por la obra transformadora de Dios, nosotros no tuviésemos ninguna oportunidad. Dios lo hizo así para que la jactancia no tuviese lugar en la vida del creyente y el que se gloríe entonces, que lo haga en el Señor. Si has de jactarte, hermano, que sea en el Señor, que sea en lo que Él hizo, que sea en su misericordia, en cómo Él muestra justicia, en cómo Él muestra redención a través de Cristo. Pues la sabiduría de Dios nos alcanzó en Cristo, quien condescendió y vivió como un perfecto reflejo de lo que significa vivir con una sabiduría que es de lo alto. Él fue puro, Él fue pacífico, Él fue manso, Él fue humilde con los discípulos. Él enseñaba con ternura, hermanos. Recuerden a Juan pidiendo fuego del cielo. Y recuerden la mansedumbre con la que Él respondió. Recuerden a los discípulos antes de su muerte pensando en quién ocuparía el lugar a la diestra del Señor. Y Él fue tierno. Piensen en los discípulos que no pudieron velar con Él una hora. ¿Acaso no pueden velar conmigo una hora? ¡Qué ternura, hermano! ¡Qué ternura de parte del Señor! Porque Él nunca buscó su propia ambición ni su voluntad personal, sino la voluntad del Padre. Y Él dice de Él mismo en Juan 30, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué humildad mostró Cristo, hermanos, al condescender, al someterse a los designios del plan trazado por el Padre para nuestra redención! Ahí es donde la mansedumbre, hermano, alcanzó la expresión máxima en nuestras vidas. Cristo, despojándose de su gloria, haciéndose hombre y habitando entre nosotros. Por eso necesitamos cultivar la mansedumbre y la humildad en nuestra conducta. Y esto no va a ser otra cosa que viendo a Cristo, porque Él es quien dice, aprendan de mí, hermano, déjense guiar. No se dejen guiar por los consejos que ven del mundo. Déjense guiar por mí, dice otra versión. Aprendan de mí. Y nos revela cómo es su corazón al decirnos, yo soy manso y humilde. Alguien dijo, la única parte en los evangelios donde el Señor muestra su corazón es aquí, donde Él dice, aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde. Lo que caracteriza al Señor ante cualquier otra cosa es su mansedumbre, hermano. Su humildad. Es por eso que podemos acercarnos a Él, hermanos. Esta sabiduría no va a ser otra cosa que fruto de la comunión con Él, con Cristo. Nosotros tenemos que recordar siempre que separados de Él nada podemos hacer. Somos solo pámpanos que sin la vid nos secamos. Y es en la medida en que nos acercamos a su palabra que el Señor obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos transforma y nos va haciendo cada vez como Cristo. Pero debemos permanecer en su palabra. Hermano Andrés, ¿cómo permanezco en su palabra? Puedes preguntar, bueno, lee tu Biblia, hermano, y permanece ahí en ella como un espejo. Y que sea como un espejo quiere decir que tú estás viendo atentamente ahí para saber cuáles son tus pecados, para saber qué tiene que decir la Biblia acerca de ti, y tú con humildad y mansedumbre correr al Señor para que el Señor sea propicio a ti y te cambie y tú puedas obedecer. Lee tu Biblia, hermano, y no vivas de bocaditos de Instagram, porque eso es lo que se ve ahora, palabras de frases reformadas en las redes sociales. Y hay muchos creyentes que van a las redes sociales, leen 5 palabras y ya piensan que ese es su alimento que necesitan para el día. De ninguna manera, hermanos, esos son solo comida, basura. Necesitas el alimento de la palabra de Dios, no adulterado, para que crezcáis. No corras a YouTube, no corras a 8 consejos para tener sabiduría. Corre un hermano
Corre un hermano sabio, un hermano maduro, para recibir consejo. Ve a tu pastor para pedir consejo, conforme a la palabra de Dios, y te lo va a dar. Porque es a la imagen de Cristo que nosotros necesitamos ser conformados, no a la imagen de ningún hombre. Es a lo que Pablo apela cuando dice y exhorta a la iglesia de Corintio. Él dice, por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Es porque no hay otra imagen que nosotros debemos de reflejar que no sea la imagen de Cristo. Nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo en el hogar, en la familia, en el matrimonio, hermanos. En el matrimonio. Maridos, recuerden la norma y recuerden el estándar. Cristo se entregó a sí mismo para salvar a su iglesia, y es lo que nos exhorta Efesios. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Así que nosotros estamos llamados entonces a actuar con humildad y a deponer nuestro orgullo y a ser los que ceden primero en una discusión, hermanos, a mostrarse amabilidad, a mostrar ternura a nuestras esposas. Y las esposas deben respetar a su marido, dice Pablo, en ternura también, en amabilidad. Y finalmente debemos mostrar a nuestra iglesia al someternos los unos a los otros, no buscando primeramente el bien personal, sino el bien del otro. Porque no basta con decir que somos sabios. La verdadera sabiduría se muestra por la manera en que vivimos. Por lo tanto, podríamos decirlo de esta manera: donde reina la sabiduría, que es de lo alto, entonces se tiene que respirar paz, se tiene que respirar misericordia, se tiene que respirar condescendencia, hermanos. Y es hermoso cuando eso se ve en la iglesia, porque entonces podemos ver algo del carácter de Cristo reflejado en medio de la iglesia, nosotros que somos su cuerpo. Es ahí en donde nosotros como iglesia, cuando estamos en unidad, entonces exhibimos la sabiduría de Dios, que juntó a judíos y a gentiles como un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Dice Efesios. Qué despliegue de sabiduría, hermanos, cuando la iglesia está en armonía, preservando la unidad en el vínculo de la paz. Recuerda, hermano, entonces, preguntarte al finalizar de y salir de acá, ¿qué se respira alrededor tuyo? ¿Qué tipo de frutos se está cosechando en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Qué sabiduría está guiando tu vida? Y escuche la invitación que nos hace el Señor, que es nuestra sabiduría, a venir a Él, a tomar su yugo, a aprender de sus mansedumbres, a someternos a su señorío, para que la sabiduría que viene de Él guíe nuestras vidas y se evidencie en nuestra conducta, hermanos. Se evidencie con el fruto de justicia que Él produce en nosotros a través de su Espíritu Santo. Oye la invitación. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, hermanos, y mi carga es ligera, dice el Señor. Oremos. Y vengamos delante de Dios con humildad y reconozcamos que sin Él no tenemos ninguna oportunidad. Sin Él no tenemos ninguna oportunidad. Nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sin duda, Señor, nos ha desafiado a que examinemos de qué manera nosotros estamos actuando, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar la mansedumbre que tú mostraste, Padre. No queremos seguir otras pisadas, Señor, queremos seguir tus pisadas, Señor, que eres admirable, que eres consejero, que eres príncipe de paz, Señor. Nosotros hemos de recordar eso ahora, porque estamos próximos a celebrar la Navidad, que nos dice, Señor, que tú te encarnaste. Oh, admirable y consejero, tú eres, Señor, quien tiene para darnos un verdadero consejo que necesitan nuestras almas. Te necesitamos, Señor, para ser guiados por la sabiduría que solo viene de ti, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, porque tú prometes darla. Y te pedimos que nos des la fe, Señor, para pedirla. Ayúdanos, Señor, en nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, en la iglesia. Ayúdanos a edificarnos mutuamente en amor, en mansedumbre, en humildad.
porque te necesitamos, Señor, y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.